una vez más seguimos con los estudios, que lo habíamos parado por un tiempo porque tenía que estudiar, terminar mis estudios de seminario este semestre, pero ahora vuelvo con el nuevo estudio que es nestorianismo. Y el nestorianismo fue una herejía, o es una herejía que voy a decir más adelante, que está aún con nosotros, que niega que Jesús fue una persona, Dios y hombre a la vez. Nestorio fue el nestorianismo, donde el primero, el que se supone que fue el promotor de esta herejía, que fue patriarca de Constantinopla, nacido entre el año 351 y muriendo alrededor del año 451. Fue sumo exponente de la cristología, pero el problema es que Nestorio comenzó a rechazar la palabra Teótocos, y por eso le digo que quizás tenemos muchos nestorianos el día de hoy. Teótocos quiere decir Madre de Dios, que se le adjudicaba a María. Y ahí está el problema de que mucha gente el día de hoy, evangélicos, en su rechazo a las doctrinas católicas romanas, han llegado a rechazar que Jesús es hijo, se le puede decir que María es madre de Dios, porque ellos dicen que Jesús era Dios y no necesita tener una madre. Dios no existe, no comienza un dicho tiempo. Pero recordemos que Jesús se encarnó, y cuando Jesús se encarnó fue Dios en carne que nació. Pero bueno, así que Nestorio rechazó que se le dijera Teótocos a la Virgen María, y porque él consideraba que María solo había dado a luz a un hombre, Jesús, que venía acompañado por el Logos. Ahí es donde se viene el Logos, o sea que Jesús venía acompañado con algo adentro. No que los dos eran una sola cosa, sino que uno era interior y el otro era exterior. El problema de Nestorio no era que negaba la humanidad o deidad de Cristo, sino que separaba de tal manera estas dos naturalezas que éstas nunca llegan a formar una sola persona. Las dos naturalezas son prácticamente dos personas, y el problema de esto es que se hace que Jesús sea un esquizofrénico. No pueden haber dos personas en un solo ser, sino que solamente puede haber una sola. ¿Por qué llegó Nestorio a tal conclusión? Nestorio fue discipulado por Teodoro de Mopsuestia, quien hizo todo lo posible para enfatizar la completa humanidad de Jesús en oposición a Apolinar. Se recuerda que Apolinar decía que Jesús parecía ser humano, no era un ser humano. Pues aquí venimos al otro extremo de que Jesús no es ni ser humano ni es Dios, son dos cosas totalmente separadas. Así que uno enfatizó que Jesús es solamente divino, y vamos a ver después que Jesús, el adopcionismo más que todo, que Jesús simplemente es un ser humano que vino a ser adoptado adentro de la deidad. Pero vino Nestorio y siguió a su maestro en su enseñanza. Volviendo al tema de Teótocos, porque es bien importante ver eso, Nestorio prefería referirse al término Christotokos o Madre de Dios, y también al término Antropotokos o Madre del Hombre, o sea que Cristo y el hombre, él hacía la diferencia siempre. María era madre de Cristo o madre del hombre Jesús, pero no podía ser madre de Dios. Así que Nestorio era consistente en su separación de las naturalezas que se encontraban en Jesús. Esta posición correspondía a las quejas de algunos que decían que Dios no podía tener madre, como lo vemos el día de hoy, y que lo que María cargó por 9 meses no fue Dios, sino el instrumento divino para salvación, que fue Dios, pero también fue el instrumento divino. Repercusiones de esta posición. El problema con el nestorianismo es que no nos da a un Cristo que constituye a una persona, más bien dos distintas personas. La única unión entre estos dos personas es por moral y por simpatía. Y el Cristo hombre no era Dios, sino un portador de Dios, o teóforos. Así se le decía, un teóforos, o un portador de Dios. Cristo es adorado no por ser Dios, sino porque Dios estaba en él. Y ahí está el problema. Jesús es adorado porque él es Dios. No porque él llegó a tener un título, sino porque él es Dios.
Otro problema con el nestorianismo que nos presenta a un hombre, Jesús, con una alta moralidad, que le roba a esta persona Jesús su divinidad. O sea que Jesús fue lo que fue porque él era un hombre bien moral, no porque él era Dios en sí. O sea que el hombre mismo puede llegar a salvarse. Esa es una de las repercusiones. No existía, por lo tanto, cualquier verdadera unión orgánica entre el hombre Jesús y el Logos divino que moraba en él. O sea que habían dos personas adentro. ¿Y qué es lo que fue la respuesta ortodoxa? Ante la posición de Nestorio, su mayor opositor fue Cirilo de Alejandría, que vivió entre el año 335 y el 444, que fue obispo de esa ciudad, de Alejandría. Cirilo enfatizaba 3 puntos. Primero, la inseparable unión de las dos naturalezas, divina y humana. La impersonalidad y dependencia de la humanidad, la cual el Logos usa como su instrumento. Son dos unidos, el Logos y la humanidad. La unidad y continuidad de la persona de Cristo. Acuérdense, ahora que Jesús ha resucitado, Él sigue siendo el mismo hombre con carne y hueso y el mismo Dios. Se llama un concilio en el año 431 en Éfeso, en el cual se condenaron las creencias de Nestorio. Este concilio se conoce como el Tercer Concilio Ecuménico, que es uno de los concilios que los protestantes también reconocemos. Nestorio murió en el exilio después de ser condenado. Debemos de mencionar que históricamente no se puede comprobar si Nestorio en realidad mantenía todos los puntos que Cirilo le alude en sus voces anatemas. Cirilo se comportó violento y vengativo en contra de Nestorio. Hizo todo lo posible para sacarlo de su puesto, incluyendo atribuyéndole creencias no mantenidas por Nestorio. Se ha encontrado en el siglo pasado un escrito por Nestorio donde refuta las acusaciones de Cirilo y donde niega que enseñara que las dos naturalezas en Cristo tuvieran solamente una unión moral. En este escrito declara que la unión es sintáctica y voluntaria. Esta defensa por Nestorio hizo que muchos obispos orientales en aquellos tiempos y aún el día de hoy aceptaran su posición y la iglesia nestoriana que existe el día de hoy fue fundada. Y esa iglesia nestoriana, hay una iglesia cerca de mi casa, como unos 3-4 minutos de aquí en Sunshine, Australia. Aquí queda una iglesia nestoriana de mi casa, pues 4 o 5 minutos de mi casa. Existen al día de hoy entre los cristianos de Asiria y de Jordania y en Irak una iglesia que se llama la iglesia nestoriana. Y si usted lo busca en el internet lo va a encontrar. Que han emigrado también a Norteamérica y aquí en Australia, por supuesto. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa con todo esto? La respuesta a Nestorio se puede resumir en el Génesis del Evangelio de Juan. Juan capítulo 1, versículo 1 al 4, de 1 al 14, donde dice que el verbo moró con nosotros, tabernaculó. Cuando dice que mora, la palabra griega nos monta a pensar acerca del tabernáculo en el desierto. En esta introducción al Evangelio vemos que Jesús era hombre y Dios a la vez. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y el verbo se encarnó y vino a morar con nosotros. O sea que no cambió, él siguió siendo verbo, pero tomó cuerpo humano. Nestorio, por lo visto, quería una respuesta a algo que es para muchos confuso. Nestorio quería enfatizar la divinidad de Cristo a expensas de su humanidad. O sea, un celo pío puede llevar a una herejía, como lo hemos visto una otra vez en estos estudios y también en la introducción de las herejías en la iglesia primitiva. En nuestro próximo estudio veremos otra confusión sobre la persona de Cristo, el eutiquismo. Tenemos que otro problema, el eutiquismo es otro problema que tiene que ver con la persona de Jesús. Y veamos que ya este es la tercera herejía que vamos tocando, que estoy impartiendo. Y fíjase que cada una de las herejías tiene que ver con la persona de Cristo. Si no tenemos bien claro quién es Jesús, yo dudo, y por medio de estos estudios puedo entenderle a usted, querido oyente y amigo, que la persona de Jesús es central en nuestra fe, es la roca por la cual nuestra fe está asentada. Y si no entendemos quién es Jesús, o si malinterpretamos quién es Jesús, podemos estar adorando a alguien que no es Jesús, que creemos que es Jesús, pero las Escrituras no lo dicen. Bueno, que Dios le bendiga, hasta la próxima.